Nuevamente recordamos que el recorrido o el transcurso de nuestro curso, lo estamos haciendo en base a la definición teológica que dimos al principio de lo que es bibliología. Estamos, todavía en la descripción o en la parte de la formación. Recordemos, bibliología es la rama de la teología que estudia la Biblia como libro sagrado a partir de su formación, de su revelación, su inspiración, su formación, sus contextos y sus estructuras, ¿sí? No hemos terminado la parte de la formación, porque todavía estamos con el tema de hoy y el que sigue en la próxima clase. Hoy vamos a hablar del proceso de traducción y las traducciones de la Biblia. ¿Por qué es importante esto? Les he dicho en otras clases, al menos yo considero que si la inspiración, la revelación, la preservación y la transmisión estuvieron en manos de Dios, yo no dudo que el proceso de traducción también estuvo en manos de Dios. Que hubo detalles, los hubo. Que recordemos que la Iglesia Católica se opuso tajantemente, sobre todo a través del Concilio de Trento, que el pueblo común pudiera tener una Biblia en su propio idioma. El Concilio de Trento determinó que se tenía que leer en su lengua original y bueno, sí se permitía en latín, pero saben ustedes que el pueblo común no tenía acceso a la Biblia en su lenguaje materno o en su lenguaje popular. Este, Dicho sea de paso, yo los invito a que lean todo el capítulo 15 del Conflicto de los Siglos a lo largo de la semana, sobre todo las primeras páginas. El capítulo se llama La Reforma Progresa en Inglaterra, algo así, recuerdo que se llama. Se me olvidó poner en el apunte parte de ese texto que viene en el Conflicto de los Siglos, pero dice, al mismo tiempo en que Lutero daba al pueblo de Alemania la Biblia en alemán o en su lengua materna, lo hacía también Calvino para los franceses, lo hacía Tyndale para los ingleses, etcétera, etcétera. Dice Erasmo estaba preparando su versión grecolatina, etcétera. Entonces, vemos realmente la labor del Espíritu Santo que hizo a través de los reformadores. Realmente la reforma también la podemos considerar, la reforma de 1517 como una reforma hermenéutica basada en un despertar en el estudio de la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que le impulsó? Que se pudieron tener ya traducciones del texto sagrado. Y bueno, sería ideal que todos pudiéramos leer la Biblia en sus textos originales, pero pues para muchos de nosotros eso no es posible. La hermana Elena, yo recuerdo el testimonio, dice que no nos preocupemos por aprender a leer la Biblia en sus lenguas originales, sino que confiemos en buenas traducciones de nuestra lengua materna y que nos deberíamos preocupar más por entender la gramática y la sintaxis y la semántica de nuestra propia lengua materna que estar obsesionados en aprender, en aprender de este, del aprender los textos en hebreo y en griego, ¿no? Sí. Entonces, debemos entender la importancia que tuvieron el trabajo de los reformadores y que en este último tiempo puedan tener las sociedades bíblicas en el proceso de traducción del texto bíblico. Según datos oficiales de las Sociedades Bíblicas Unidas, a principios del 2023, la Biblia había sido traducida de manera completa a 730 idiomas.
Se me olvidó investigar el dato de cuántos idiomas y dialectos se hablan en el mundo, pero según este dato, dice que representa 5.900 millones de personas, esos 730 idiomas. Y si hablamos que en la actualidad son alrededor de 8.000 millones, estamos hablando que la Biblia no ha llegado en alguna lengua específica a 2.100 millones de personas en la actualidad. A otras lenguas, aparte de esas 730, 1.622 lenguas tienen también el Nuevo Testamento y 1.255 lenguas adicionales tienen alguna porción de la Escritura. Estamos hablando de libros como evangelios o epístolas o salmos que son traducidas de manera individual y son transmitidas a algún otro lenguaje o algún otro dialecto. Entonces, es una cuestión maratónica. Yo estuve leyendo lo que fue la historia y se decía que pues hace apenas algunos años eran solamente alrededor de 430 idiomas. Entonces, últimamente la labor que están haciendo las sociedades bíblicas, es maratónica y se proyectan. Están hablando de proyectos para el 2030 y poder llegar a más idiomas específicamente, ¿no? Entonces, debemos entender el trabajo y lo que significa esto, porque estaríamos hablando de que si creemos que el Evangelio del Reino ha de ser predicado a todo el mundo y entonces viene el fin, debemos entender que hay necesidad de llegar con el texto bíblico a los 2.000 millones de personas restantes. Yo no dudo que la labor del Espíritu Santo, al ser derramado entre su pueblo, traerá una ventaja o traerá la consumación de este trabajo y dones especiales se le darán nuevamente al pueblo de Dios. Pero mientras esto no ocurra, también nosotros nos debiéramos de preocupar quizá en este ramo. A mí me llama la atención cuando yo vivía en Chiapas, tocaban los testigos de Jehová preguntando si había algún sordomudo para que pudieran dar el mensaje a esta persona o preguntaban de algunas personas que supieran algún otro dialecto, sobre todo que se habla en Chiapas y que se habla también en la zona de Guatemala. Entonces, nosotros no tenemos un alcance parecido y bueno, yo lo entiendo, a veces es por falta de recursos, pero considero que nosotros de manera individual debiéramos de tener esa iniciativa de estudiar algún idioma, algún dialecto y poder hacer algún trabajo. Leía la historia de un hombre de 83 años que dedicó cierta cantidad de años para poder traducir la Biblia a un lenguaje o a un dialecto y lo hizo como la meta de su vida, el objetivo de su vida. Quizá nosotros no vamos a hacer un trabajo similar, pero sí pensar o motivar a los jóvenes para que también se enrolen en este tipo de proyectos. Hablemos un poco acerca del trabajo de traducción, que fue un proceso largo. El trabajo de traducción lo podemos remontar aún hasta el tiempo de Esdras y Nehemías. La escritura en el libro de Nehemías dice que cuando Esdras estaba al frente del pueblo y designó a los levitas para leer la ley, ellos tenían que hablar y explicarla de tal manera que el pueblo la entendiese. Algunos lo aplican desde el punto de vista hermenéutico, pero estamos hablando aquí en esta parte que Esdras se está refiriendo, o el autor del libro se está refiriendo en el aspecto de la lengua, porque después del exilio babilónico, el hebreo bíblico murió y ahora las nuevas generaciones y los que regresaron del exilio babilónico no conocían el hebreo, sino que ahora ellos estaban familiarizados con el arameo. Son lenguas o eran lenguas emparentadas porque eran semíticas,
pero realmente los que regresaron con Esdras y los que estuvieron en el exilio babilónico dejaron de entender el hebreo eh, preexílico, por decirlo de alguna manera. Ahora, entonces, era necesario introducir la figura de el Targum, que era prácticamente una traducción. El Targum era una traducción oral. Los levitas, los escribas leían, automáticamente traducían para que el pueblo común entendiera, pero con el paso del tiempo, el Targum se convirtió también en un elemento escrito. Entonces, ¿qué podemos decir que es el Targum? ¿Qué son los Targumes? Es una traducción al arameo del Antiguo Testamento y surgió de la necesidad de que el pueblo común en el exilio posterior al exilio babilónico, tuvieran acceso a la escritura en la lengua aramea. Esas se puede considerar como las primeras traducciones. En la actualidad se conservan targumes, o hay targumes, famosos que se siguen preservando entre comunidades judías. Eh, el trabajo de este era, o de los escribas que hacían estas traducciones, tenían que hacer una traducción literal. La desventaja es de que a veces este, le ponían de su cosecha, por decirlo de alguna manera, y a veces se convertían no en traducciones, sino en paráfrasis, o se convertían en comentarios del texto y les ponían aún sus propias apreciaciones. Entonces, no solamente incluía el Targum, la traducción literal del texto, sino que incorporaban en algunos targumes las interpretaciones rabínicas y explicaciones del texto bíblico. En segundo punto tenemos el Pentateuco samaritano, que es una versión del Pentateuco escrita entre los siglos quinto y segundo antes de Cristo y que contiene algunas diferencias con el texto masorético. Muchas de ellas son insignificantes, siendo cuestiones ortográficas únicamente. Las diferencias teológicas significativas giran en torno de acreditar la autorización divina para la existencia del templo en el monte Gerizim y cuestiones que explican la rivalidad o que hacen entender la rivalidad entre judíos y samaritanos que se menciona en el Evangelio de San Juan. Tiene mayor similitud con el texto de la Septuaginta, el Pentateuco samaritano. Esta es una versión antigua del Pentateuco, este, que conservaron los samaritanos y se sigue utilizando en la actualidad, recordando que pues hubo esa cuestión de el levantamiento del culto en Samaria, en el monte Gerizim, y pues bueno, ellos hicieron una variante del Pentateuco, pues lo corrompieron, por decirlo de alguna manera, para que coincidiera con sus apreciaciones como samaritanos. Eh, la crítica textual usa este tipo de, este tipo de testimonios antiguos para poder entender ciertas cosas. Cuando ustedes se meten al comentario bíblico adventista a ver un comentario X, no estoy dando ninguno en específico, a veces van a encontrar expresiones como los targumes, la Septuaginta, la Vulgata Latina, el Pentateuco Samaritano, etcétera, dice, lo traducen de esta manera o viene este pedacito de esta manera porque se toman como si fueran parte del texto bíblico confiable, por decirlo de alguna manera, y que han apoyado a los críticos textuales para poder entender ciertas cosas un poco difíciles del texto bíblico. Recordemos que nosotros tenemos como texto base en la actualidad el texto masorético, y es obvio que tendría variantes con el texto de la Septuaginta y con el texto del Pentateuco samaritano. ¿Sí?
Hablemos ahora de la primera traducción al griego. Estamos ahora hablando de la Septuaginta o la llamada versión de los 70. Recordando que a partir del año 31 se dio el dominio griego, el año 331 antes de Cristo, perdón, se dio el dominio griego y el helenismo invadió diferentes culturas y los judíos no escaparon. Los judíos asentados en la zona de Egipto, específicamente en la zona de Alejandría, demandaron, por decirlo de alguna manera, la traducción del texto hebreo al texto o al lenguaje griego. Algunas versiones históricas dicen que fue por iniciativa del rey Ptolomeo II Filadelfo, alrededor del año 280 antes de Cristo, que pidió se hiciera la traducción del Pentateuco al griego para poder incorporar esto como acervo o parte de la biblioteca de Alejandría. Algunas versiones, así lo enmarcan. Hay una leyenda que es la carta de Aristeas, en donde dice que de una manera muy imaginaria cómo se desarrolló el texto griego de la Septuaginta, pero no se le puede dar crédito. Simple y sencillamente, la versión sensata nos da a conocer que bien fue una necesidad eh, esa traducción, dada la comunidad judía que estaba en Alejandría, o bien una iniciativa del rey Ptolomeo II, Filadelfo. Eh, Toma el nombre de versión de los 70 o Septuaginta porque se considera que fueron 72 traductores los que participaron en el proyecto inicial de la traducción del Pentateuco. Se considera que fueron 6 por cada tribu de Israel. Se redondea a 70, así es en el contexto judío. Se dice que, por ejemplo, eran 71 o 72 miembros del Sanedrín, pero lo redondeaban a 70. Es algo muy común en la idiosincrasia judía de aquel entonces. Por eso se le llama la versión de los 70, porque se cree que participaron esos 72 traductores en el proceso del Pentateuco. El resto de la Biblia griega o el resto del Antiguo Testamento griego o la Septuaginta se fue dando de manera paulatina y no se tienen detalles exactos, pero se cree que alrededor del año 150 antes de Cristo ya los 24 rollos del Antiguo Testamento ya estaban traducidos al griego. Entonces, eh, esta es la historia de la Septuaginta. Mencionemos adicionalmente que hay manuscritos basados en la Septuaginta que incluyen los libros apócrifos e incluso libros adicionales que nosotros vimos en clase que realmente no son aceptados ni por la Iglesia Católica, ¿sí? Ahora, eh, los manuscritos que se conservan de esta Septuaginta, como les decía, también incluye los apócrifos. Es de mencionar que la versión de los 70 era una versión muy difundida en el tiempo de Cristo y en el tiempo de los apóstoles. Y quienes consideran que Jesús también tuvo acceso a la Septuaginta, que los apóstoles tuvieron acceso a la Septuaginta. Incluso se considera como la Biblia que utilizaron los cristianos del primer siglo. También se considera que 6 de cada 7 textos que hacen referencia al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento son tomadas directamente de la versión de los 70. Por eso hay ciertas variantes en algunos casos. Eh, Dicho sea de paso aquí, si ustedes se van a su Reina Valera en Hebreos 1:6, hay un texto que el apóstol Pablo cita
y lo cita directamente de la Septuaginta. Hebreos 1:6 dice, eh, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si ustedes se van a la cita en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 32:43, no aparece en el texto masorético esta expresión, adórenle los ángeles de Dios. Hay una variante entre el texto masorético y la Septuaginta, pero Pablo está citando la Septuaginta. Hay una teoría que dice que quizá los masoretas quitaron este texto que sí era incluido en la Septuaginta. Pasa lo mismo, ¿no? Que lo que vimos en relación al Nuevo Testamento. Algunos dicen, no, es que en la Septuaginta fue agregado, pero llama la atención porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sí usa la Septuaginta o usando la Septuaginta, este eh, hace uso de esta pequeña porción que no viene en el texto masorético. Si ustedes se van a Deuteronomio 32:43, esa expresión, adórenle los ángeles de Dios en la Reina Valera no aparece, pero sí aparece en la Septuaginta, en la versión de Hahnemann, sí aparece. Este, ah, y dice literalmente la versión española de Hahnemann, que es la versión de la Septuaginta, adoren los ángeles de Dios. Es un texto más largo. Si ustedes comparan la Septuaginta en Deuteronomio 32:43, en la versión de Hahnemann con la Reina Valera, la de Hahnemann es el doble de longitud del texto, o sea, es más largo ese texto. Otras versiones griegas que podemos encontrar, posteriores a la hegemonía de la Septuaginta, es la traducción de Aquila del Antiguo Testamento que se dio en el año 123 después de Cristo. Más o menos en esas mismas fechas o en ese mismo tiempo se hizo la revisión de la Septuaginta hecha por Teodosio. Y también tenemos la traducción de Símaco, que fue hecha a finales del siglo segundo. Tenemos también lo que se conoce como la exapla de Orígenes. La exapla de Orígenes no es otra cosa más que una especie de texto interlineal hecho a 6 columnas, donde aparece el texto del Antiguo Testamento en la primera columna. Imaginémonos en la primera columna el texto hebreo, en la segunda columna el texto griego transliterado o literal directo del hebreo que está a su izquierda, en la columna de la izquierda. En la tercera columna encontramos la versión griega de Aquila. En la cuarta columna encontramos la versión griega de Símaco. En la quinta columna encontramos la propia versión hecha por Orígenes de la Septuaginta. Y en la sexta columna encontramos la versión griega de Teodosio. Es decir, podríamos decir 6 versiones en una o 6 textos del Antiguo Testamento en uno: hebreo, griego transliterado, la versión de Aquila, la versión de Símaco, la versión de Orígenes y la versión de Teodosio. Es como si agarráramos varias Biblias en la actualidad o algo parecido como son las Biblias bilingües, donde aparece del lado izquierdo, por decirlo de alguna manera, la versión en inglés y del lado derecho la versión en español. Era algo parecido a esta famosa exapla hecha por Orígenes. Él la hizo, no se copió demasiado porque se consideraba un trabajo muy difícil, un trabajo arduo, un trabajo que requería mucho tiempo y por eso no tuvo mucha difusión o aceptación este trabajo que hizo Orígenes. Tenemos la versión Peshito, que es la versión simple siríaca. El siríaco es una variante de arameo
En el siglo tercero después de Cristo, la iglesia cristiana poseía una versión siriaca del Antiguo Testamento. Fue el resultado de las revisiones hechas a la Septuaginta, pero fue vertida en siriaco. El texto de esta versión concuerda mayoritariamente con el texto masorético y en menor grado algunos textos concuerdan con el texto de la Septuaginta. De esta situación podemos considerar o concluir que la versión siríaca se vio modificada usando como base la versión de los 70. O sea, fue modificada usando la versión de los 70. Tenemos la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una versión popular. La palabra Vulgata significa popular y fue traducida o hecha por Jerónimo entre los años 389 y 405 después de Cristo. Esto lo hizo por orden del Papa Dámaso, que le pidió que preparara una traducción basada en la versión latina vieja, la versión llamada Vetus Latina. La traducción de Jerónimo llegó a conocerse como la Vulgata y esta Vulgata no es una traducción literal, se considera como una paráfrasis o una inclinación a utilizar el latín y por lo tanto no es fiel a los textos originales porque se introdujeron ciertas cuestiones, ciertos conceptos o latinismos que estaban más enfocados a lo que era la teología católica romana. Eh, la Vulgata Latina se considera la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana por disposición o decreto del Concilio de Trento en 1546. Y la Vulgata Latina se consideró como la versión base para hacer otras traducciones entre los católicos romanos. La versión Torres Amat es la Vulgata Latina en español. La versión de Francisco, sí, de Francisco Sio, es una versión basada en la Vulgata Latina. El mismo Wycliffe basó su traducción al inglés en la Vulgata Latina. La versión jesuita Douay Rheims es una versión en inglés de la Vulgata Latina. Entonces, todas las traducciones católicas anteriores a 1944 estaban basadas en la Vulgata Latina. Actualmente sigue siendo la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Existen otras versiones, existen versiones en diferentes lenguajes, existen muy buenas versiones católicas en la actualidad, pero es la Vulgata Latina la que oficialmente considera a la Iglesia Católica Romana como la versión oficial de la Biblia para ellos. El testimonio que da el conflicto de los siglos de la Vulgata Latina es que tenía o contenía muchos errores que fueron solventados en 1516 con la versión greco-latina que preparó Erasmo de Róterdam. Aquí voy a ser un poquito más general, no me voy a ir conforme al texto, pero hablemos de las versiones inglesas de la Biblia, que tienen una historia muy interesante. La traducción en inglés que hizo en 1832 Juan Wycliffe, que como ya lo mencioné, es una versión que no está basada en los originales hebreo o griego, o en los manuscritos hebreo y griego, más bien. Antes de 1800, perdón, aquí me equivoqué, antes de 1382, no se tenía una traducción completa de la Biblia en inglés, eran fragmentos, los salmos, los evangelios, etcétera. Y la Biblia de Wycliffe fue la primera traducción en inglés completa, pero como les dije, estaba basada en la Vulgata Latina, por lo tanto, la traducción de Wycliffe reprodujo o adoleció de los errores comunes de la Vulgata Latina.
Tenemos la Biblia de Gutenberg, que no es otra cosa más que la Vulgata Latina en inglés y que fue la primer Biblia que se imprimió después de la invención de la imprenta. De hecho, fue el primer libro que se imprimió gracias al trabajo de invención de Juan Gutenberg. Esto se hizo en 1456, pero recordemos, la Biblia de Gutenberg fue la primera impresa con tipos móviles. Ya no era un manuscrito, por decirlo así, pero era una traducción al inglés de la Vulgata Latina. Quiero mencionar específicamente el gran trabajo que hizo William Tyndale. Por eso les invito a que estudien el capítulo 15 del Conflicto de los Siglos, donde la hermana Elena amplía el trabajo de William Tyndale. William Tyndale fue un laico y reformador inglés que sentó las bases para las traducciones de la Biblia en inglés. Era un hombre erudito. Además del griego, conocía latín, francés, hebreo, español, italiano y alemán, por lo menos 7 idiomas. Era un erudito. En esto se diferenciaba con Wycliffe, que era erudito en estas lenguas y estaba calificado para hacer el trabajo de traducción. Él se lo propuso y con la ayuda de Dios lo logró. Saqué un pequeño fragmento del conflicto de los siglos en donde él tenía ese anhelo de pasar la Biblia al inglés para poder dárselo al pueblo común. Dice, es que yo hago un trabajo, después vienen los enemigos, se viene abajo ese trabajo, por lo tanto necesito hacer una obra de traducción. Lo estoy parafraseando. Él hizo ese propósito y me llama la atención. Dice, yo desafío al Papa y a todas sus leyes porque estaba prohibido hacer este tipo de trabajo. Y si Dios me guarda con vida, no pasarán muchos años sin que haga yo que el muchacho que trabaja en el arado sepa más de las escrituras más que ustedes. Eso refiriéndose a algunos eh, clérigos papales o algunos clérigos romanos con los cuales él discutía. Después de un arduo trabajo, en 1526 sale el Nuevo Testamento traducido por William Tyndale. Fue una labor maratónica, se le cerraron las puertas en Inglaterra, se fue hacia Alemania, se fue a Alemania, fue perseguido en Alemania, en una parte de Alemania, de ahí se va hacia Worms, Alemania, y en 1526 salen a la luz 3.000 ejemplares del Nuevo Testamento traducido por Wycliffe. En el mes de febrero de 1526, al siguiente mes, muchos ejemplares ya estaban circulando en Inglaterra. Una labor maratónica. Alrededor de 18.000 ejemplares se imprimieron del Nuevo Testamento de William Tyndale en diferentes ediciones. De esos 18.000, solo se conservan algunas porciones de 3 ejemplares, porque fue perseguido. La mayoría de estos fue llevado a la hoguera. El conflicto de los siglos dice que hubo un clérigo en cierto lugar que compró, creo que alrededor de 2.000 ejemplares del Nuevo Testamento de Tyndale para destruirlos. Y cuando estaba interrogando a Tyndale, pidiéndole nombres de quién había contribuido para hacer los ejemplares, dice, pues el que más contribuyó fue el obispo de X lugar, no recuerdo el lugar, dice que nos ayudó comprando los 2.000 ejemplares y se mandaron a hacer ediciones ya revisadas y de mejor calidad. No hay nada que se pueda hacer contra la palabra de Dios que no redunde en favor de la palabra. Así es que ese fue el trabajo de William Tyndale. Me llama mucho la atención. En 1530 comenzó la labor de traducir ahora el Antiguo Testamento. Solamente logró publicar el Pentateuco en 1530
En 1530 hizo esa publicación. Ya no logró terminar todo el Antiguo Testamento, pero sí tuvo un gran avance que posteriormente alguno de sus auxiliares sacó a la luz el trabajo adicional de William Tyndale. En 1533 fue hecho prisionero y esto sí se los voy a leer porque vale la pena. Una carta que envía William Tyndale al alcaide o al director de la prisión donde estaba. Esta es una pequeña porción de esa carta. Dice, por tanto le ruego, si he de quedar aquí durante el invierno, tenga usted la bondad de pedir que el comisario me mande mis cosas que él tiene guardadas, una gorra más gruesa, porque sufro grandemente a causa de un catarro perpetuo que ha aumentado mucho en esta celda. Además, que me mande un abrigo más espeso, porque este que tengo es muy delgado. Mis camisas están muy desgastadas también, y suplico que me permitan tener una lámpara por la noche. Es muy fatigoso sentarse solo en la oscuridad. Y pongamos atención a esto. Pero sobre todo, pero más que todo, suplico que me dé mi Biblia hebrea, la gramática hebrea y el diccionario hebreo para que pase yo el tiempo en este estudio. Él seguía con el afán de traducir la Biblia, el Antiguo Testamento, al inglés. No se sabe si esta petición le fue concedida, pero este hombre, al igual que el apóstol Pablo, no perdía el tiempo. Estaba en la celda, pero él seguía con esa disposición al trabajo y poder cumplir el propósito que se hizo al principio. Él solamente pensó en el Nuevo Testamento y lo logró, pero después dijo, vamos por el Antiguo Testamento y se esforzó. Este hombre en 1536 fue martirizado a la edad de 42 años. Sus últimas palabras fueron, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Esta es una vida de dedicación y esfuerzo. Eh, yo recuerdo un pequeño testimonio en el libro de la educación. Dice, se debería hablar menos de los Alejandro Magnos y hablar más de los esfuerzos misioneros hechos por este Livingstone, de los esfuerzos hechos por esos misioneros. Hablemos más de las hazañas de los hombres de Dios para que se infunda ese mismo espíritu en los oyentes. Eh, yo me puse a pensar cuando recordé esto en el apunte, 42 años y ya había hecho una obra de su vida. Ya había hecho el esfuerzo de cumplir el objetivo por el cual años atrás había combatido en contra de los representantes del papado. Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra fueron prácticamente sus últimas palabras, sin saber que el rey de Inglaterra en 1535 ya había dado permiso para que la Biblia de Coverdale circulara eh, de manera oficial en Inglaterra. Y pues bueno, ahí les dejaré el apunte, solamente les comento a manera de lista las Biblias que se produjeron o las traducciones que se hicieron en inglés en un corto periodo de tiempo entre 1535 y 1539, mientras estuvo ese rey de Inglaterra, no recuerdo, Enrique VII, al parecer, no recuerdo el nombre exacto, que dio ese permiso y dijeron, pues de aquí somos y trabajemos, aprovechemos el permiso que nos está dando el rey. Y tenemos el trabajo de Coverdale en 1535
el trabajo de John Rogers con lo que se le llamó la Biblia de Matthew en 1537, la Gran Biblia de 1500 en 1539, que no fueron otra cosa más que textos basados en el trabajo de Tyndale o bien fueron revisiones del Nuevo Testamento de Tyndale o fueron traducciones auxiliadas auxiliadas de los originales griego y hebreo, pero cotejadas con el trabajo de William Tyndale. Y tenemos entonces estas versiones. Posteriormente, hubo un pequeño receso, por decirlo de alguna manera, porque viene el rey temiendo a las amenazas papales, ahora prohíbe esta inercia, esta dinámica, y fue hasta 1560 que se hace otra traducción que se le conoció como la Biblia de Ginebra, hecha por el mismo Coverdale, pero desde Ginebra, Suiza. Entonces, esta fue la primera Biblia en inglés que fue dividida en versículos en 1560, recordando que unos años antes se hizo el trabajo en 1551 de Stephanus, que hizo la división en versículos, y entonces Coverdale y los que estaban con él en Ginebra ya sacaron una versión en inglés con la división en versículos. Tenemos en 1568 la Biblia de los Obispos, en 1609, 1610 la Iglesia Católica en Inglaterra, los jesuitas en Inglaterra hicieron la traducción Douay Rheims, que es una versión, la versión oficial jesuita, por decirlo, en inglés y que no es otra cosa más que la Vulgata Latina traducida al inglés. ¿Sí? Dijeron el católico romanos, bueno, los protestantes están trabajando en esta área, trabajemos también nosotros y demos la versión de la Vulgata Latina en inglés para contrarrestar el trabajo de ellos. Entonces, vemos aquí también los intentos del catolicismo romano por seguir también trabajando en contra del trabajo de los reformadores, recordando que la Vulgata Latina estaba plagada de errores. Tenemos ahora entonces lo que se conoce como la versión del rey Jacobo o la King James, que es publicada en 1611 después de un trabajo arduo por un grupo de eruditos. Oficialmente se menciona o se dice 47 eruditos, se cree que fueron 54 y que en el proceso pues algunos murieron. Y fueron 47 los que estuvieron ya en el trabajo final, divididos en 6 grupos. Esta no es otra cosa más que la revisión, o bueno, el proyecto inicial no fue otra cosa más que la revisión de la Biblia de los obispos. Esa fue la orden, pero se les dio la libertad de que consultaran los originales. Se hicieron 15 reglas de trabajo, se les dieron 15 reglas de trabajo a los eruditos que estuvieron en este proyecto y cabe destacar que dentro de esas reglas dijeron, ustedes básense en la Biblia de los obispos, pero tienen la libertad de usar los manuscritos en griego, en hebreo, en arameo, tienen esa libertad, pero también utilicen las traducciones de Tyndale, de Matthew, de Coverdale y la Gran Biblia cuando tenga una mejor traducción o esté mejor apegada al original. Se considera que la versión King James fue una obra literaria de alto rango que sobrevivió prácticamente o que tuvo su hegemonía durante los 3 siglos siguientes a su aparición. Y se considera como una Biblia que trajo impulso, junto con la obra de Shakespeare, trajo impulso al idioma, a la unificación del idioma inglés. Lo mismo pasó con el trabajo de Lutero, ¿verdad? Y lo mismo pasó con el trabajo de Casiodoro de Reina en sus respectivos idiomas que trabajaron. Se hicieron revisiones de esta Biblia, la de la King James, en 1613, 1629, 1638 y 1679.
Llegó a ser la Biblia más popular de habla inglesa durante 3 siglos. Estas son las versiones en inglés muy importantes porque son versiones sobre todo que se basaron en el trabajo erudito de William Tyndale. Tuvo mucha aceptación la Biblia King James durante mucho tiempo. En Inglaterra, los padres peregrinos que se vinieron a Estados Unidos no la vieron con buenos ojos, siguieron utilizando durante mucho tiempo la Biblia de los obispos. Alrededor del año de 1770 aproximadamente ya empezó a tener un poco más de aceptación en Estados Unidos esta versión. Han salido nuevas versiones, en inglés, las mencionaremos un poquito más adelante, solamente por mencionarlas. Pero el trabajo que se debe de destacar es de William Tyndale como un hombre de Dios que hizo un trabajo en favor de los lectores de la Biblia en habla inglesa, sobre todo de sus contemporáneos. Cortamos aquí el video, Manolo.